Dios les guarde hermosamente en esta preciosa y maravillosa noche de Él. Aunque está el día frío y lluvioso, aquí tenemos el calor del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el estudio correspondiente a Hechos capítulo 5. Hemos venido hace varios martes estudiando el libro de Hechos. Es uno de los libros fascinantes de la Biblia. Tan fascinante es que en ese libro se habla del surgimiento de la iglesia del Señor. Y en el verso 11 del capítulo 5 es donde por primera vez se habla de la iglesia. Ahí es donde por primera vez se utilizó el término iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos está. Yo quiero compartir con ustedes este estudio. Lo vamos a hacer con responsabilidad y lo vamos a hacer para la gloria de Dios. ¿A cuántos les gusta aquí estudiar la Biblia? Yo me voy a unir a ustedes, a mí me encanta estudiar la Biblia. Así es que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 5 y vamos a estar compartiendo este manjar que tiene la Escritura para su pueblo, para su iglesia. Gloria a Dios. Tenemos que decir lo siguiente, el libro se titula Los Hechos de los Apóstoles. En algún momento dado le voy a estar explicando un poquito este tema, pero brevemente. En el capítulo 5, ¿cuántos lo tienen el capítulo 5 ahí? Qué bueno. ¿Se acuerda la congregación de Berea? Que cuando predicaban la palabra ellos seguían lo que decía Pablo para ver si estaba diciendo lo que tenía que decir. Pues qué bueno que tienen la Biblia en sus manos. Vamos a empezar diciendo, vamos a repasar unas cositas de Hechos antes del capítulo 5, porque quiero compartir algo que en el proceso de estudio lo vi y sé que ustedes se van a edificar con lo que yo les voy a traer aquí, que a lo mejor lo han escuchado. Si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar hoy, ¿está bien? Pero si lo han escuchado, lo reafirmamos. Gloria a Dios. Como hemos orado, ya el culto está en las manos del Señor. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque no dice exactamente que fue Lucas, tenemos que partir de ahí, pero por el estilo y forma que está escrito, los estudiosos de las Escrituras se lo adjudican a el médico Lucas. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que de Lucas se conoce muy poco en la Biblia. ¿Está bien? Pero lo poco que se conoce, se sabe que fue compañero del apóstol Pablo y que viajó con Pablo a partir del tercer viaje misionero. Y si usted mira a Lucas, del capítulo 1 al 11, habla de los eventos que acontecieron y que dieron margen y surgimiento a la iglesia del Señor. Pero del capítulo 12, 13 en adelante, lo que habla es de Pablo, ¿sabe? ¿Y sabe por qué eso es así? Porque Lucas fue amigo de Pablo. Y en la experiencia que tuvo Lucas fue mayormente con el apóstol Pablo. Él no conoció mucho los discípulos originales de Jesús,
pero sí al apóstol Pablo. Por eso es que le da tanto énfasis en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, que es el que vamos a estudiar hoy, a la vida del apóstol Pablo. Las referencias bíblicas que tenemos y que nos hablan de Lucas, las encontramos en Primera de Timoteo, para los que les gusta tomar nota, Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, perdón. Ahí dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos cuando venga porque me ayudará en mi ministerio. Eso es Pablo hablando. La otra referencia está en Colosenses capítulo 4, verso 14. Lucas, el médico amado, los saluda también y lo mismo hace Demas. Colosenses 4:14. Ahí es donde por primera vez se llama a Lucas por su profesión. Era médico. Filemón 1:24, el libro de Filemón es cortito, lo único que tiene es ese capítulo, el 1, y en el verso 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Esos eran los colaboradores del apóstol Pablo, gloria a Dios. La producción literaria del apóstol, del evangelista Lucas, porque Lucas no fue apóstol, ¿sabe? Lucas pertenecía a la gentilidad. Esa producción literaria de él se divide en 2 tomos o 2 tratados. ¿Alguien sabe cuáles son? Lucas escribió 2 tratados. ¿Cuáles fueron? Lucas, que lleva su nombre, y el libro de los Hechos. Son los únicos 2 tratados o 2 tomos. Y que quede claro, si saca a Juan, usted tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después viene Hechos, que es el 5.º libro del Nuevo Testamento. Si esconde un poquito a Juan y coge a Lucas, los últimos versículos son la conexión del libro de Hechos, porque antes esos 2 tomos estaban divididos en uno. Acuérdese que la Biblia no se dividía en capítulos, ni versículos, ni cosa que se parezca. Eso era un todo, era como un todo. Pero le pusieron a Lucas, a Juan, a uno de los evangelios, y tenemos que leer a Juan para luego entrar en Hechos. Lucas es el único de los autores de la Biblia que no es judío. Eso es un datito que a lo mejor, ¿cuántos lo sabían? Lo sabían, qué bueno. Lucas es el único escritor en el Nuevo Testamento que no es judío, incluyendo el Antiguo Testamento, el único de todos los escritores, de más de 40 escritores. Lucas pertenecía a la gentilidad, no era judío. La fecha, la había hablado el hermano Carlitos, está entre los 90 y 95. Esto de las fechas, quiero decirle algo, no siempre es con precisión, no se puede decir que fue tal fecha y así, puede variar, pero está entre los 90 y 95, y escrito, ¿sabe dónde? En la ciudad de Antioquía, que era de donde era el evangelista Lucas, de Antioquía. Hay una dedicatoria en el libro. El libro tiene la dedicatoria porque tanto el Evangelio de Lucas como el documento histórico, porque Lucas es un evangelio, una compilación del Evangelio de Jesucristo vista a través de los ojos del evangelista Lucas. Hay un solo evangelio, pero tenemos a Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, que te dan una visión del Evangelio de Jesucristo a base de su experiencia
en haber caminado con él, y Lucas compila de Mateo y de Marcos y produce el libro de Lucas como uno del cuarto evangelio. Así es que Lucas es el evangelio, pero Hechos es un documento histórico. A Hechos tiene que verlo como un documento histórico, y vamos a decirle ya mismo por qué en el transcurso de lo que tenemos hoy. Está dedicado a un líder o soldado romano, o uno con alto rango en Roma, llamado Teófilo. Y se cree que tenía un rango altísimo porque Lucas mismo le dedica su libro del Evangelio más el libro de Hechos y le llama "Oh excelentísimo Teófilo". Y tal vez le voy a decir algunas cositas que usted va a aprender hoy en ese aspecto. Teófilo viene del latín. Teo significa Dios y filius significa hijo. Así que Teófilo significa hijo de Dios. Ahora, no se sabe si Teófilo era cristiano o era simpatizante del cristianismo. Ahora, esto es lo que yo le quería decir. Algunos estudiosos de las Escrituras mencionan que por el nombre Teófilo, hijo de Dios, tanto Lucas como Hechos fue dedicado a todos los hijos de Dios, a todos los teófilos que conocían y servían al Señor. Claro, esos son teorías. Para efectos nuestros, vamos a tomar como lo dice Lucas, que eso lo dedicó a Teófilo, ¿ok? ¿Cuál fue el propósito de escribir el libro de Hechos? Primero, ofrecer una explicación organizada y coherente sobre el surgimiento y desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo. Usted va a ver un versículo por ahí que habla sobre que organizó todo lo que se había producido de los anteriores discípulos, y él lo que hizo fue organizarlo en forma sistemática, en forma coherente, para presentárselo al gobierno romano con un propósito: decirle al gobierno romano que los cristianos de la época no eran sus enemigos. ¿Escuchó? Decirle que los cristianos de la época no veían a Roma como sus enemigos. Y Lucas aprovecha eso para decírselo. Y en tercer lugar, para reconocer que la muerte y crucifixión de Jesús no era adjudicada a los romanos, sino que quienes mataron a Jesús fueron los judíos. Si usted busca a Mateo, Marcos y Juan, los tres le van a culpar de la muerte de Jesús a los romanos. Pues Lucas le dice: no, excelentísimo Teófilo, quiero probarte que nosotros no somos enemigos de ustedes y que tampoco estamos culpándolos de la muerte y crucifixión de Jesús. ¿Eso lo sabían? ¿Cuántos lo sabían ya? Ok, pues ahora lo saben. Gloria a Dios. En los Hechos de los Apóstoles encontramos la historia de los apóstoles, pero ¿sabe de cuántos apóstoles habla Hechos? Habla de Pedro, habla de Juan, habla de Santiago, que son los apóstoles, y a los demás apóstoles como Juan y Santiago se mencionan brevemente. De quien se habla mucho es de Pedro, ¿sabe? De Pedro y del apóstol Pablo,
pero acuérdense que el apóstol Pablo no era visto por los cristianos de la época como parte del apostolado, ¿sabe? Gloria a Dios. Ahora, hay otros discípulos que se mencionan, pero no es significativo lo que se dice de ellos en términos de lo que él quiere presentar. Sí, te habla de un Esteban, pero Esteban no era apóstol. Esteban se le conoció como el primer mártir. Se habla de Felipe, gracias distinguido. Se habla de Felipe, y Felipe fue el diácono. ¿Se acuerda aquel que le habló a un eunuco? El que le habló al eunuco, el eunuco etíope. Ese fue uno de los diáconos, Felipe, que trabajó con la comunidad pobre de Jerusalén. Y también tiene a un tal José que los discípulos le llamaron Bernabé. ¿Por qué se conoce a José o Bernabé para los discípulos? Porque vendió una propiedad y el producto de lo vendido lo puso al servicio de los apóstoles para cubrir las necesidades de la iglesia naciente en esa época. ¿Está bien? Así que en nombre de los Hechos de los Apóstoles, algunos estudiosos de la Biblia consideran que debió llamársele los Hechos del Espíritu Santo. Pero está tipificado, codificado y validado como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay unos elementos comunes que quería compartir con ustedes entre Lucas y Hechos. Tanto Lucas como Hechos tiene una redacción similar, son muy parecidos en la redacción. Los detalles en el estilo de escribir, también tanto Lucas como Hechos se parecen. Y hay una línea de pensamiento en los dos de carácter teológico similar. Y hay una secuencia porque donde termina Lucas, empieza ¿quién? Hechos. El libro de los Hechos, ¿ok? Hay unidad literaria. Esos son los 4 postulados, que por lo menos 5, que son elementos comunes entre Lucas y Hechos. Ahora, hay unas semejanzas entre Lucas y Hechos. Esto es interesante porque cuando usted lee el libro de los Hechos y lee el libro de Lucas, va a encontrar esta semejanza. Una, hay mucho uso de los superlativos. Por ejemplo, mucha gente, una multitud, esos son superlativos. Todos fueron sanados. En el capítulo de hoy, cuando en el verso 11 le traen el 11 o 12 le traen el 11, le traen a Pedro los enfermos. La Biblia registra que todos fueron sanados. Si usted busca en Mateo, Marcos, algunos fueron sanados, pero en Lucas, por una cuestión muy particular, dice que en ese aspecto todos fueron sanados, los que le traían, hasta los endemoniados que le traían, ya lo vamos a ver ya mismo. Habla de toda la aldea, toda la gente, muchas señales. Si usted busca Hechos 5:12, se va a dar cuenta de eso. Hay otra semejanza, y es que la forma de nombrar a los necesitados, porque pone a las personas en el anonimato. Usted ve el cojo de la puerta de la Hermosa, ¿quién era? Anónimo. Esa es una peculiaridad de Lucas. La mujer del flujo de sangre, por traer algunos nada más, la mujer del flujo de sangre. Ahora, ¿por qué escribe de esa forma? Para que usted y yo nos identifiquemos con ellos. ¿Cuántos cojos hay en Puerto Rico? Cojos del alma, cojos del espíritu, cojos que necesitan de una iglesia para que les hable del Dios maravilloso y bondadoso. ¿Cuántas mujeres con enfermedades?
y hombres, ¿verdad? Pues nos identificamos con el cojo de la hermosa, que Carlos lo trajo muy bien en el capítulo 3 que habló, y la mujer del flujo de sangre. Y el efecto es ese, para que nos identifiquemos con ellos. Nos identificamos con ellos. En la semejanza entre Lucas y Hechos es que hay un estilo de respeto y deferencia al tratar con los discípulos, con el discipulado, diferente a Mateo y Marcos, ¿sabe? No vamos a entrar en mucho detalle. Hay inclusión de detalles en esas narrativas. Se habla del carácter físico, diferencia entre clases sociales, quién era pobre, quién era rico. A Lucas le interesa que conozcamos esos detalles. Quién era pobre, quién era rico, cuál era su carácter, si era bajito, si era grande. Otra semejanza es los conceptos de compartir entre las clases sociales. Usted ve ahí entonces a un Zaqueo devolviendo lo que les robó al pueblo. Y ve a los ricos sentados a la mesa con los pobres. Y a Lucas le fascina que veamos ese lado de la iglesia. Otra semejanza es que se hace referencia a la felicidad como resultado, y escúchelo bien, de la conversión. Se convertían felices la gente por haberse convertido al Señor. Gloria a Dios. Hay una relación o secuencia entre Jesús en el Evangelio de Lucas y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y mire, y esto es rapidito, mire. En Lucas, Jesús tiene el poder. En Hechos, el Espíritu Santo confiere el poder. En Lucas, Jesús es el Hijo de Dios. En Hechos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En Lucas, Jesús comisiona a los discípulos. En Hechos, capacita a los discípulos, el Espíritu Santo. En Lucas, Jesús profetiza de la iglesia, pero en Hechos el Espíritu Santo forma la iglesia. En Lucas, Jesús anuncia al Consolador, el Consolador, pero en Hechos anuncia al Espíritu Santo el regreso de Jesús. Y por último, en Lucas Jesús predica sobre llevar frutos. Y en Hechos el Espíritu Santo produce los frutos en la iglesia. Gloria a Dios. Ahora en Hechos se presenta al Espíritu Santo en una multiplicidad de acciones. Vemos al Espíritu Santo bautizando, capacitando, comisionando, respaldando, libertando, manifestándose, fortaleciendo y acompañando. Nos acompaña. Lo mismo que hace con la iglesia hoy. Nos respalda, nos acompaña, nos fortalece, nos bautiza, nos capacita, nos comisiona y está con nosotros. ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo está con usted? Gloria a Dios. Esa es la misión del Espíritu Santo. Al leer y estudiar el libro de Hechos, nos damos cuenta que la iglesia no puede vivir sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien promueve la unidad de la iglesia. Para que la iglesia funcione como una unidad, tiene que tener el Espíritu Santo, ¿sabe? Si esto no está ocurriendo en las iglesias a nivel mundial y aquí en Puerto Rico, nos debemos preocupar. Ustedes vieron que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que hace que la gente se convierta. El domingo, pastor, hubo un domingo que se convirtieron aquí 19 personas. 19 personas. ¿Cuántos estaban aquí cuando eso ocurrió? ¡Wow! ¿Sabe quién hace eso?
el Espíritu Santo. Los trae para que se conviertan. Y hay un fenómeno que se está dando en esta iglesia, aquí, Arecibo Pueblo. Dios los está trayendo jovencitos y vienen y se convierten aquí. No es motivo de dar gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios. Si eso sigue ocurriendo así, yo le auguro que la iglesia va a tenerse que ampliar. Y estoy seguro que el pastor estaría encantado de hacerlo. Que se llene nuestra casa para un día volar con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Mire, hermano, no es ni la teología, ni la homilética, ni la exégesis, ni los postulados, ni las buenas exégesis. No, no, no. Es el Espíritu Santo que esté presente. Y aquí buena predicación, porque eso es parte de servir a Dios, es la buena predicación, el buen estudio bíblico, eso tiene que haberlo. Pero eso, sin el Espíritu Santo, carece de importancia, carecería de importancia. Gloria sea al Señor. Yo quiero decirles que cuando usted lee Hechos, se da cuenta que la iglesia es la única que tiene el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia es la única que tiene ese poder. Allá alguien le dijo a uno de los apóstoles, dame de ese poder para yo hacer lo mismo. No, perezca tu dinero contigo. ¿Se acuerda de Simón? Esto no es vendible. Esto se recibe por fe, luego de haber aceptado, conocido y amado y entronizado a Jesús en el corazón. Gloria a Dios. Vamos a pasar al estudio del capítulo 5, que lo vamos a trabajar. En este capítulo 5 se registra una acción que no fue muy agradable, ¿sabe? Y eso fue en los inicios del establecimiento de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva. Fíjate que surge la iglesia primitiva y esto se dio en el seno de la iglesia primitiva. Y de plano le voy a decir, estas cosas que a veces vemos negativas, por ejemplo en Josué, ¿se acuerda Acán que robó de los tesoros que se le dijeron que no los cogiera? Aquí fue otro, Ananías y Zafira, que es el caso que vamos a discutir en los primeros 3 o 4 versículos o 7 versículos. Ese caso de Ananías y Zafira, un matrimonio creyente que vendieron una propiedad en una cantidad y trajeron solo una parte del total de la venta. Al parecer, pues el trasfondo y el contexto de esta parte se da en la narrativa que encontramos en el capítulo 4, versos 32 al 37 del mismo libro de Hechos. Ustedes saben que allí, cuando hubo ese mover del Espíritu Santo, inmediatamente los discípulos comieron a fluir en el Espíritu y nos presenta el caso de Bernabé, José o Bernabé como le apodaron los discípulos, que vendió una propiedad y vino con el dinero completo de la propiedad y le dijo a los apóstoles, aquí está, para el beneficio de los más necesitados en la iglesia, dispongan de eso como ustedes deseen. Pero mis amigos Ananías y Zafira dijo, espérate, si este lo hizo, nosotros lo vamos a hacer también. Pero lo único que vamos a hacer, Zafira, mira, vamos a ponernos de acuerdo, que lo que vendamos, le vamos a dar una parte a los apóstoles y vamos a recibir la misma loa, el mismo reconocimiento que Bernabé. A veces la gente se olvida que en la iglesia se trabaja con el Espíritu de Dios. A veces a la gente se le olvida que cuando se entra por esa puerta para acá, o por esta puerta para acá, o acá, una vez entra aquí, esto es dominio del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva
sufrió ese embate de esta situación tensa, triste, dolorosa, pero Pedro la afrontó con suma gallardía y valentía. Algo que me llama la atención de Hechos capítulo 4, que es lo que da base a lo que vamos a estar hablando hoy, o esta primera parte, es que Hechos 4, 34 y 35 nos dice que entre los hermanos de la iglesia no había necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban pendientes y los que se convertían estaban comprometidos en ayudar a aquellos menos privilegiados. La iglesia está para eso. Por lo menos nosotros estamos en una iglesia que eso lo hace. Aquí se atiende a las necesidades de la iglesia local y de otras áreas que no son de la iglesia, pero la iglesia nuestra le da el concurso y le da el apoyo y el respaldo. Eso, ¿cuántos están conscientes de que eso está ocurriendo aquí en la iglesia de Recibo? Eso es así, porque para eso somos iglesia. Como dice un predicador, ¿acaso hay otra manera? Me gusta esa frase, ¿acaso hay otra manera? No hay otra manera más que servir, porque hemos sido llamados a servir, a nada más, a servir, a adorar y a buscar, pero a servir. Gloria a Dios. ¿Quiénes distribuían lo que llegaba al seno de los apóstoles? Los mismos apóstoles se encargaban, porque tiene que haber gente que dirija. Usted no puede dejar las cosas que todo el mundo meta las manos y hagan y deshagan, no. Para eso hay una estructura y el Espíritu Santo es totalmente disciplinado. Gloria a Dios. Los versículos 36 y 37 del capítulo 4 muestran un acto de solidaridad y altruismo. ¿Quién era Bernabé? Un levita de Chipre que vendió un terreno, lo trajo a los apóstoles. Y mire, no le tembló el pulso, trajo todo el producto de la venta del terreno que vendió. Yo no me pregunte cuánto valía el terreno porque no tengo esos datos. Pero tiene que haber sido bastante porque sirvió para bendecir a otros en la congregación de aquella época. Ahora, en el capítulo 5, con esta narrativa que nos trae Lucas, del primer acto de disciplina contra los miembros de una comunidad de fe, quiero que observen el versículo 1 del capítulo 5. Mire lo que quiero yo compartir con ustedes. El capítulo 5, verso 1, mire cómo empieza. Cierto, ¿lo vieron? Cierto hombre llamado Ananías. Cierto es un adjetivo indeterminado. En otras palabras, le voy a decir un secreto. A mí me da la impresión de que Lucas se molestó con esta actitud de Ananías y Zafira. Porque a Bernabé dice, habla de Bernabé y lo pone por los quintos cielos. Vamos a ver ya mismo. Porque en Bernabé dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y sigue diciendo lo que hizo. Trajo a los apóstoles el producto de la venta de un terreno y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero acá dice, cierto, cierto. ¿Quién era Ananías? Lo único que se sabe de Ananías, y ese no es el Ananías donde estuvo Pablo. No, ese es otro Ananías, este es otro. Este era un creyente que parece que vendiendo la propiedad, sustrayendo, y el verbo sustraer en el griego es robar. Robó de lo que había traído y se lo dio a los apóstoles, quedándose con una buena parte de la venta. Ahora, entonces es un adverbio demostrativo.
Es decir, que como consecuencia de ese mover del Espíritu Santo, Bernabé es dirigido por el Espíritu mismo a vender su propiedad y entregarla para el servicio de los apóstoles. Ananías y Zafira querían ser reconocidos como Bernabé. Esos son problemas que a veces se da cuando nosotros tratamos de buscar protagonismo en la iglesia. Nosotros no hemos sido llamados para buscar protagonismo en la iglesia. Hemos sido llamados para servir al Señor, para adorar al Señor, para compartir las bendiciones del Señor, pero no es para buscar protagonismo. Si el pastor me pone en un puesto, yo diezmo. Eso no es. Se provee para el servicio de la iglesia porque nace de un corazón agradecido. Entonces, aquí tenemos a Ananías y Zafira que querían aparentar de generosos, y eso es lo mismo que ser hipócritas. Ananías y Zafira, los dos eran unos hipócritas, porque trataron de engañar a Pedro y a los hermanos. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y el verso 2 dice: sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. La mujer fue cómplice de Ananías. Cuando las cosas están, cuando yo hago algo que no está bien en casa, mi esposa me dice: no, eso no es así. Si yo comento algo, mire, y lo voy a utilizar como ejemplo, no es que necesariamente lo hago. Si yo comento algo negativo de la iglesia, mi esposa me dice: eso no es el orden de Dios. ¿La mujer está para qué? Para eso, para ayudar. No es para hacerse cómplice. No, que tú tienes razón, que no. Cuando se hace eso, cesó la contienda y se acabó. A veces nos molestamos y hacemos comentarios. Hay que tener cuidado de los comentarios que hacemos, ¿sabes? Porque a quien les resta es a nosotros. Y el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos comentarios negativos de la iglesia que Él está al frente. Gloria a Dios. En Malaquías 3:9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y los versos 3 y 4, Pedro le dice a Ananías: oye, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Como dicen nuestros jóvenes, que quedó retratado Ananías con Zafira. ¿Creyó que iba a pasar? No, nadie se va a enterar, aquí nadie se va a enterar. Mire, con un mover del Espíritu Santo como había en la iglesia naciente, wow, eso no lo dejaron pasar, no lo dejó pasar. Aquí nadie se va a enterar, Zafira. Si te preguntan, le dices lo mismo, muchacha, que mira que vendimos bastante, tenemos que guardar porque hay que poner un chanchito en el banco. No le podemos dar todo a los apóstoles porque sabe Dios lo que va a hacer Pedro con él. No, eso es una interpretación mía, eso no fue así. Observe el planteamiento que le dice el apóstol Pedro, haciendo uso de qué don, del don de conocimiento o sabiduría y del don de discernimiento, porque los dones en la iglesia primitiva estaban a flor de piel. Eso era función del Espíritu Santo. Le dice: ¿por qué se te ocurrió esto, muchacho? Permitir que Satanás llenara tu corazón para mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Sabes qué? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y habla de Dios y dice: y al Espíritu Santo. Dos personas de la Trinidad, y Pedro las reconoce rápido. Y le dice: ¿acaso no era tuyo el terreno? ¿Y era tuyo el dinero? ¿Te lo pudiste haber quedado y no dar nada? ¿Alguien te pidió algo? Oye, Ananías, ¿alguien te pidió algo a ti? No. Entonces, ¿por qué
llena Satanás tu corazón. El diablo siempre te tratará de poner cosas en nuestra mente para que las hagamos. Está en nosotros reprenderlo, ¿sí o no? Tenemos la autoridad para reprenderlo en el nombre de ¿quién? El nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos dirige y lo podemos reprender con toda autoridad. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. Es que eso lo tengo que repetir. Dios ama al dador alegre. Cuando usted da para el Señor, olvídese, claro, no es que coja el dinero de la renta, a menos que el Señor lo dirija, ¿verdad? Que esos son otros 20 pesos. Pero no es que coja el dinero de la renta, el pago del carro, y lo traiga aquí, y no para que el Señor me bendiga. No. Hay que ser como sabio y entendido, porque el Espíritu Santo es sabio y entendido. No va a llevar a nadie a que haga eso para después estar quejándose y refunfuñando por ahí de que me hicieron esto, que le di esto y mira cómo estoy. No. Cuando Dios bendice, enriquece y no añade tristeza con esa bendición. Cuando damos para el Señor con alegría, usted va a recibir, pero lo hacemos no porque vamos a recibir, lo hacemos porque Él se lo merece. Más ha hecho y ha dado Él por nosotros. ¿Cierto o falso? Gloria a Dios. Confrontado por Pedro y con la intervención del Espíritu Santo, Ananías murió y fue sepultado. Vinieron unos jóvenes, unas personas, se lo llevaron y se fueron y lo llevaron a enterrar el mismo día. Y no había pasado 3 horas cuando llegó Zafira y Pedro le dice, oye Zafira, tú vendiste la heredad en tanto. Pues ya Ananías se lo había dicho. Allá le descubre a Ananías que engañó. Aquí le dice, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella le dice, sí, en tanto la vendí, pero no te lo dijo Ananías. Sí, por eso lo digo, porque él me lo dijo, pero ¿sabes algo? ¿Viste todo el dinero que trajimos de la venta, verdad? Le va a dar a ustedes, me imagino que les va a dar a ustedes, para que sigan trabajando con los necesitados. Nosotros somos generosos, ¿verdad? Qué buenos somos, mira lo que dimos. Y Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, le dice, por haber convenido con tu marido para tentar al Espíritu Santo, a tu marido lo acaban de enterrar y los que lo enterraron acaban de llegar y vienen por ti y te van a llevar también. Y cayó muerto. No le dio tiempo ni saber si había muerto Ananías. Se enteró allí y no pudo ni reaccionar, ni llorar, ni gritar, ni exacerbar su sentimiento, porque se enteró y cayó muerta, porque esto era el trato del Espíritu Santo y el objetivo de esto era una enseñanza para la iglesia naciente. Con las cosas de Dios no se juega. Por ahí están coqueteando con muchas cosas para afectar la iglesia. Hay muchos Ananías, hay muchos Zafira en el gobierno de Puerto Rico. Yo quiero decirle a usted que con el Espíritu Santo de Dios no hay ningún poder que pueda en contra de la iglesia del Señor. Siéntase fortalecido con eso, siéntase fortalecido con eso. Gloria a Dios.
Eso es una curiosidad bíblica. ¿Sabía por qué? Porque fue la única mujer en la Biblia que quedó viuda tan solamente por 3 horas. Una curiosidad bíblica. Y murió en las mismas circunstancias que su marido. La cómplice con su marido murió igual que él. Lo tuvieron que enterrar rapidito, porque imagínense. La impresión que causó esto en el pueblo, tanto a mitad del relato como al final, recoge muy bien el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí es donde por primera vez se menciona la palabra iglesia, el verso 11 del libro 5, capítulo 5 de Hechos. En los versículos del 12 a 16, para resumir, trabajarlos rapidito, nos presenta un cuadro distinto. Hace alusión a los milagros que se llevaron a cabo por los apóstoles con la intervención del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Como producto de esa situación que se comentó como pólvora entre el pueblo y los que venían, que se dieron cuenta que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, la gente empezó a traer los enfermos, los endemoniados, y los traían de otras ciudades, y aquello fue la gloria de Dios para esa iglesia naciente, ver cómo todos eran sanados. Se reunían donde dijo el hermano Carlos, la vez aquella, la parte norte donde estaba el templo, en el pórtico de Salomón. Allí es donde se reunían, porque era un lugar amplio, y se ubicaron en el atrio, y desde allí predicaban el evangelio. Lo vamos a ver en los versos subsiguientes. Y la Biblia dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuáles fueron los efectos de esta experiencia con el Espíritu Santo? Número 1, los creyentes se mantuvieron en intimidad y en unión al Espíritu de Dios. Estaban unidos por el Espíritu de Dios. Se reunían en el templo a adorar, y se reunían también a enseñar. El pueblo les tenía gran estima, verso 13. Dice, de los demás, aquí se refiere a los judíos no convertidos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con los discípulos. Los principales sacerdotes hacían todo lo posible para que el pueblo los menospreciase, pero no podían. El pueblo engrandecía a los apóstoles. Aquí se dio un fenómeno. Cogieron temor de los apóstoles por el poder que estaba sobre ellos. No se atrevían a venir con cositas raras, porque sabe que el Espíritu de Dios descubría la verdad en el acto. Y la Biblia dice en el verso 14 que el número de creyentes aumentaba, tanto de hombres como de mujeres, y en vez de alejarse por el castigo de Ananías y Zafira, se sentían animados a convertirse y a formar parte de la iglesia. En vez de alejarse, se acercaron, se convirtieron y formaban parte de la iglesia. La iglesia fue creciendo vertiginosamente, ¿sabe? Los versos 15 a 16 no solo se convertían al Señor, sino que sacaban a los enfermos en las calles, los ponían en las camas, en los lechos, con la esperanza de que cuando Pedro pasara, aún con la sombra, los enfermos fueran sanados. Hay un coro que dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque en él estaba el espíritu de él. Inclusive de las ciudades vecinas venían con sus enfermos. Y mire esto, y los atormentados por los espíritus inmundos. Y lo maravilloso de todo era que la Biblia dice que todos eran sanados y libertados del poder del diablo. ¡Wow! ¿Qué coraje tendría este caballero? Los versículos 17 al 25 nos evidencian que nunca caminan lejos las buenas obras al obtener éxitos, sino que pronto encuentran oposición. Los líderes religiosos, al enterarse de que se estaban convirtiendo la gente,
y había un mover del Espíritu entre ellos, pues comenzaron a perseguir la iglesia, a perseguir a los apóstoles, con la intención de avergonzarlos. Los llevaron presos. Pero el diablo se le olvida quién pelea por la iglesia, quién pelea por nosotros. Y por eso es que es bruto. Es que es bruto, se le olvida quién pelea por nosotros. Quien pelea por usted en la lucha, en su enfermedad, en las crisis, es el Espíritu Santo. Ese es el que está de nuestro aliado. Lo metieron preso en una cárcel pública. ¿Y sabe quién abrió la cárcel? Un ángel. Y lo interesante es que se abre la cárcel, los guardias estaban fuera haciendo guardia, y en la cárcel no había ninguno de los apóstoles que estaban. No me pregunte cómo salieron. La cuestión es que el Espíritu Santo utilizó a un ángel y los sacaron de allí. ¿Y sabe dónde lo enviaron? Le dijo, se van a ir al templo ahora a predicar. Y se fueron de madrugada a predicar. Y la orden era, vayan y preséntense en el atrio del templo y anuncien allí el mensaje completo de esta nueva vida. ¿Cuál era el mensaje completo? Que Cristo había resucitado. Gloria sea al Señor. Ese era el postulado principal de la iglesia de esa época. Se fueron al templo de madrugada y continuaron enseñando con el aval de Dios del cielo. El 24 al 25, el sumo sacerdote se inquietó tanto y toda la estructura religiosa de la época, cuando recibieron la noticia de que ninguno de los apóstoles estaba en la cárcel donde los habían ingresado y que los guardias estaban allí, y ¿sabe qué? Ellos entendieron que eso no era cosa buena lo que estaba pasando para ellos. Versos 26 y 27, el jefe de la guardia con los alguaciles los trajeron al concilio, al Sanedrín, y allí comenzaron, y los trajeron sin violencia, tranquilitos, esta vez no lo agitaron. Cuando le pidieron explicación por la conducta de ellos, que le dijeron que no estuviesen predicando en el nombre de Jesús, Pedro le dice en un verso que es icónico, en Hechos 4:19, y lo repite en Hechos 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le dio un clase mensajito allí. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, levantó y les resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Ahí es lo que yo le dije. Están culpando a los judíos, no a los romanos. Porque Lucas se encarga de culpar a los judíos de la muerte y no a los romanos. Pues quería tener, ¿verdad?, esa puerta abierta para que no hubiera tanta persecución, aunque la hubo después. Dios le exaltó como queriendo decir, mientras que ustedes lo menospreciaron, Dios se exaltó y lo ha puesto por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Y le dijo, y nosotros somos testigos de eso. ¿Sabe qué ocurrió? Se enfureció tanto el sumo sacerdote que lo querían matar. Entonces intervino allí un doctor de la ley llamado Gamaliel, a quien Pablo educó, y le dice, vamos a esperar que ellos salgan un minutito y déjenme hablar con ustedes. Mira, dejen esa gente quieta. Si aquí hubo un Teudas y levantó como 400 seguidores, murió y eso se dispersó. Y vino un Judas, pasó lo mismo y se dispersó. Si esto es de Dios, no hay quien lo detenga. Si no es de Dios, se va a caer. Que no se encuentren peleando con Dios en estas circunstancias. Siempre Dios utiliza gente sabia, ¿verdad? ¿Y sabe qué hicieron? Lo más que me llama la atención aquí es que le dicen, bueno, pues los vamos a dejar ir, pero antes les vamos a dar una clase a ustedes. Los azotaron.
Y búsquese los versos finales del capítulo 5. Ellos salieron gozosos de allí con todo y pela. Es que cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad. Iglesia, las crisis son oportunidades que se nos presentan para hacernos más fuertes. ¿Dónde es que más se crece? En la crisis, en la enfermedad. ¿Dónde se hace más sólida nuestra fe? En la crisis. ¿Quién las permite? Las permite Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. La única clave es que pasamos las crisis y las enfermedades, pero Él permanece con nosotros a nuestro lado. El que no tiene a Dios pasa las enfermedades solo. Nosotros las pasamos con Él a nuestro lado y nos fortalecemos y después pasamos aquí a testificar. Oye, eso es grande, eso es del Espíritu Santo en nosotros. Dios les bendiga, hermanos.